Bienvenidos a una sesión más de Al final de la vida. Hoy tenemos como invitada a Cristina Las Marías. Ella es enfermera, máster en cuidados paliativos y actualmente desarrolla el programa de planificación de decisiones anticipadas dentro del Instituto Catalán de Oncología en Hospitalet del Llobregat y es la actual presidenta de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención, AEPCA. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Paola. Muchas gracias a vosotros por invitarnos otra vez. En esta línea, Cristina, de hablar sobre la planificación compartida de la atención, quiero preguntarte si tiene sentido llevar a cabo esta planificación de una forma anticipada o solo podemos hacerla en el final de vida exclusivamente. Bueno, pues es una pregunta importante porque muchas veces se ha restringido hacer una planificación con los pacientes precisamente en esos momentos de final de vida, cuando a veces hay mucho más impacto emocional, cuando el paciente está mucho más debilitado, cuando las ganas de hablar de ciertos temas a veces están mucho más condicionadas. Por eso es importante hacerlo con mucho más tiempo, ¿no? Hacerlo anticipadamente, precisamente porque uno de los objetivos de la planificación es acercarnos a lo que es importante para la persona, a sus valores, a sus necesidades, a sus expectativas. Por lo tanto, cuanto antes iniciemos ese proceso de diálogo, cuanto antes empecemos a explorar todo eso, antes podremos ir construyendo la atención que le ofrecemos a la persona más centrada en esas necesidades y en esos valores y expectativas. Por lo tanto, no es excluyente, yo creo que se puede hacer en cualquier momento del proceso de enfermedad, pero sí que hay que tener en cuenta que nos resultará mucho más sencillo planificar ese final de vida si hemos podido hacerlo con mucho tiempo antes, ¿no? Tenía un profesor que siempre ponía un ejemplo que es que el mejor momento para aprender a nadar no es cuando te has caído del barco, ¿no? Entonces, un poco la similitud tiene que ver con eso. Si yo ya me preparo, aprendo a nadar antes de estar en riesgo de ahogarme, pues posiblemente aprenderé con mucha más holgura. Por lo tanto, un poco tiene que ver con esto, ¿no? De lo que hablamos. Cristina, ¿y cuál consideras tú que es el mejor momento para que podamos hacer esa planificación compartida de la atención adecuadamente? Pues eso también es un tema del que se ha escrito bastante. Evidentemente, pues la mejor situación es en el momento en que aparece un diagnóstico de enfermedad y hay que empezar a tomar ciertas decisiones. También puede ser un buen momento en el que se tiene que plantear un cambio de enfoque terapéutico, pues porque el tratamiento que estuviéramos llevando a cabo o el tipo de atención que se estuviera ofreciendo ya no tiene a lo mejor sentido, ¿no? Ya es más fútil y que no nos va a aportar ningún beneficio. Cuando tiene que haber un replanteamiento terapéutico también pues porque aparece un nuevo brote de la enfermedad o aparece una extensión nueva de la enfermedad, cuando estamos ante un alto riesgo de perder la capacidad cognitiva, ¿no? De que la persona pierda la competencia, la capacidad para expresarse por sí misma, ante el diagnóstico de una enfermedad pues, tipo demencia o tipo Alzheimer o cualquier trastorno neurodegenerativo, donde el compromiso cognitivo es importante. Ahí creemos que sería un momento fundamental para empezar a hacer una buena planificación y evidentemente pues cuando estamos en un momento de inflexión en el que entramos en una fase de enfermedad ya mucho más avanzada, ¿no? Donde las decisiones tienen que ir mucho más centradas hacia garantizar este final de vida en base a lo que la persona desea y lo que entiende por dignidad y confort. También sería un momento crítico para empezar a hacer, quizás para continuar a hacer una PCA o para retomar la PCA. No solamente es cuando hay que empezarla, sino cuando hay que volver a retomar aquello que ya se ha estado hablando anteriormente para ir reajustando las decisiones que se han tomado, ¿no? Cualquiera de estos momentos debería ser el indicado. Y luego también hay momentos en los que estaría contraindicado plantear hacer una planificación, pues por ejemplo cuando hay un gran compromiso emocional o mucho impacto emocional, por el diagnóstico de la enfermedad o por la situación de evolución de la propia enfermedad, cuando la persona está en fase de negación, ¿no? Y negación pronóstica, negación diagnóstica, cuando no quiere hablar del proceso o cuando ha delegado incluso el hablar de ciertos aspectos a su entorno afectivo, la persona ya ha manifestado claramente que no quiere hablar de ciertas cosas, no debemos forzar porque esto puede ser iatrogénico. O cuando la persona pues tiene como decíamos, un compromiso de su capacidad cognitiva significativa y no es capaz de
expresarse, pues a lo mejor el enfoque no tiene que ir tanto centrado en hablar con la persona, sino igual con su entorno afectivo, que es quien conocía y quien conoce a la persona. Por lo tanto, y luego también otro de los momentos en los que se desaconseja hacer planificaciones, en los momentos a lo mejor muy agudos de la enfermedad, en un contexto de urgencias o de UCIs, por ejemplo, donde puede haber mucho componente agudo del proceso de enfermedad, pues a lo mejor ese no es el mejor momento. Pero bueno, yo eso también lo matizaría, porque a veces en un contexto de urgencias se pueden tomar también muy buenas decisiones si la persona está predispuesta y se siente capaz de hablar de ciertos temas, ¿no? Cristina, como bien has dicho antes, generalmente se asocia esta planificación en un momento de final de vida, ¿no? Y ¿qué ocurre cuando no tenemos una enfermedad y cómo podemos promover esa planificación anticipada de cosas que pueden o no ocurrir, pero que a nivel social, cultural, deberíamos tener presentes para nuestro beneficio, ¿no? Si eso llegase a ocurrir. Uh-huh. Sí, una de las cosas que perseguimos nosotros desde nuestra asociación también es el ir de alguna manera trabajando con la sociedad y con la comunidad y con la ciudadanía para que, bueno, pues para que introduzcamos este proceso de reflexionar sobre aquellas cosas que son importantes para nosotros, de aquello que querría y que no querría en el caso de enfrentarme a una situación de enfermedad que implicara gravedad o que implicara diagnóstico incierto. El que seamos capaces de reflexionar no cuando tengamos una enfermedad, sino en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Lo que siempre repetimos mucho imitando a Begoña Román, que la enfermedad nos pille pensados, ¿no? Y esto lo podemos hacer, tengamos una enfermedad o no la tengamos. Evidentemente, cuando tenemos una enfermedad, aquello que podamos ir hablando y compartiendo con nuestros equipos asistenciales y con nuestro entorno irá más enfocado a esa enfermedad concreta. Pero si no tengo una enfermedad, por supuesto que puedo pensar en mis propios valores, mis creencias, en las cosas que serían importantes para mí, en lo que querría y en lo que no querría, y dejarlo plasmado. Pues en este caso tenemos una fórmula que son los documentos de voluntades anticipadas o de instrucciones previas, ¿no? Depende de la comunidad autónoma, tiene un nombre u otro, donde yo puedo plasmar todo esto que podría ser importante para mí en un contexto de enfermedad concreto o en un contexto genérico, ¿no? Por lo tanto, aunque no tengamos una enfermedad, yo creo que como ciudadanía sí que podríamos integrar, y esto es un tema mucho más cultural, pero sí que podríamos integrar esta dinámica de reflexionar sobre aquellas cosas que podrían ser importantes para mí en un contexto en el que a lo mejor no pueda expresarme por mí misma, ¿no? Y en este sentido han surgido muchas iniciativas en los últimos años, como los TED Cafés, por ejemplo, que pretenden esto, ¿no? Que nos reunamos para hablar de aspectos relacionados con la muerte, con el final de vida, pero que nos llevan a pensar en aquellas cosas que tendrían sentido para nosotros si nos enfrentáramos a una situación así, ¿no? Y que no nos dé miedo hacerlo. Lo importante es que no nos dé miedo, que asumamos y aceptemos que nuestra vida tiene un fin y tendrá un fin, ¿no? Y que lo ideal sería poder hacer o llegar a ese fin de la manera que tiene sentido para nosotros y para nosotras. Por lo tanto, no tenemos que estar pensando cada día en morirnos ni en cómo queremos morirnos, pero sí que es muy sano y es muy importante para nosotros y para nuestro entorno que eso lo reflexionemos en algún momento dado y lo compartamos con la gente que nos rodea, ¿no? Y si en un momento yo no me puedo expresar, que alguien de mi entorno pueda reflejar aquello que para mí era importante y que lo verbalice en un momento dado, ¿no? Y que lo compartí. Siempre tiene sentido el plasmar esto de una manera o de otra y en el momento en que no hay una enfermedad tenemos esta fórmula de los documentos en los que podemos dejar reflejado pues esto, ¿no? Todo de lo que estamos hablando. Gracias, Cristina. Creo que has dado en dos puntos clave, ¿no? El primero, el tener la capacidad de reflexionar sobre lo que para nosotros mismos sería importante. Y dos, en la apertura, ¿no? De hacernos partícipes dentro de mi propio proceso de vida, ¿no? Y también de final de vida. Y esto de la toma de decisiones, pues que puedan también ser compartidas con la familia, los profesionales, de una forma abierta y normalizada, pues ese es un gran reto que desde luego. Desde tu asociación y desde la cultura sociosanitaria, pues es importante cambiar, ¿no? Sí, somos conscientes de que es un reto importante promover todo este cambio cultural,
pero también es verdad que se van haciendo pequeños pasos en los últimos años y que creemos que el poner a la persona en el eje de la atención cada vez está más presente en los modelos asistenciales que se están desarrollando en los últimos años. Y también vemos que la ciudadanía quiere estar más empoderada en este sentido, ¿no? Por lo tanto, bueno, creemos que es un buen momento también para nuestra asociación en este sentido y ahí estaremos para hacer todo lo que podamos por mejorar las cosas. Genial, Cristina. Pues gracias Gracias. por tu labor asistencial y por toda esta labor de difusión y de trabajo conjunto, ¿no? de reunión de todos los equipos a nivel nacional en torno a esta planificación, y también gracias a todos por acompañarnos. Nos veremos pronto en una próxima sesión de Al Final de la Vida.